tres personas, mi persona Humberto Fernández, la licenciada Zut y el ingeniero Efraín Michúa. El contenido es el siguiente, ¿no? Formato de texto que lo vamos a desarrollar conmigo y el formato APA, que igual voy a hacer un pequeño resumen. Ustedes saben que el formato es, o el estilo APA es largo, ¿no? O sea, pero voy a dar algunas orientaciones simplemente. Luego la licenciada Zut va a nos va a mostrar la parte de planteamiento de actividades de aprendizaje y uno de los paquetes para el área de ingeniería que vamos a ver es con el ingeniero Michúa del MATCAD Prime. Bueno, se preguntarán, ¿qué es un texto guía? ¿Qué es un texto guía? Vamos a elaborar un texto guía y tendríamos que saber qué es un texto guía. Un texto guía es un material escrito específico para guiar al estudiante, apoyar al estudiante, pero principalmente fomentar el aprendizaje independiente. El texto guía es un material de enseñanza imprescindible en sistemas a distancia. Nosotros trabajamos en un entorno presencial y al final es selectivo porque el docente que no entrega simplemente no tiene menos 4 puntos y entonces se vuelve electivo. Aunque en esta última el Consejo ha debatido, ha dicho que debe ser imprescindible en el sentido de que todos deberíamos entregar. Pero bueno, no es el texto guía un manual, no es un libro, tampoco son copias de texto de Internet. Principalmente incluye orientaciones, contenidos, temáticos, actividades para facilitar el aprendizaje. ¿Por qué será necesario elaborar un texto guía? Los textos, los libros convencionales que tenemos acceso todos los estudiantes, docentes, no toman en cuenta el contexto, no toman en cuenta los ejemplos, los datos de nuestro medio, de la universidad. Entonces, el texto guía tiene que estar contextualizado, ¿no? Si bien uno saca de los libros tanto la teoría, pero las actividades, los ejemplos tienen que estar contextualizados. La necesidad de integrar en un solo documento las guías de lectura, contenido, orientaciones, estrategias de aprendizaje que conduzcan al estudiante hacia un aprendizaje autónomo. La idea es, incluso en el proyecto formativo dice, ¿qué nivel? Básico, autónomo. Entonces, lamentablemente, los docentes no hemos estado, me incluyo yo, presentando nuestros textos guías, porque al final solo son 4 puntos, ¿no? Igual a pruebas. Entonces, pero ya en esta coyuntura actual ya es necesario realizar nuestro texto guía, porque imagínense si todos los docentes hubiésemos entregado, ellos hubieran estado ahorita aprendiendo de forma autónoma. A ver, ¿dónde está? Siguiente. ¿Por qué es necesario elaborar un texto guía? Promueve el aprendizaje principalmente autónomo. Este guía debe captar atención del estudiante, compensar la presencia estimulante y clarificadora del docente de la asignatura, ¿no? El texto guía, ya les decía, es un documento que presenta para evaluación, no es obligatorio, y vale 5 puntos, ¿no? Y la primera instancia de calificación es este formulario que nos evalúan, es del área, y luego pasa a la dirección de investigación, ciencia y tecnología y lo firma, ¿no? Entonces, pero normalmente con solo presentar en la dirección de área nos han estado certificando, ¿no? Muchos seguro tienen su texto guía, ¿no? Y han sido evaluados y les han certificado. Bueno, ahora iremos a la parte del texto guía en Microsoft Word. Mejor voy a hacer para esto, mostrarles el formato. Esto es, no es el ejemplo, este es el formato, ¿no? Para que se pueda seguir. Bueno, el texto guía tiene principalmente dos partes. Una primera parte, que es la guía. Este es el texto guía que debe tener, ahorita vamos a ver sus partes. Una primera parte, les decía, aquí está el índice. La guía didáctica,
que sus componentes serían los siguientes, ¿no? Tiene una portada, tiene un índice, tiene, tiene un prólogo, índice, prólogo, una primera parte sobre la guía didáctica. Estos puntos de la guía didáctica, que es presentación, datos informativos, macro, problema, unidad de competencia, toda esta información, desde el 1.1 hasta el 1.9, está en el proyecto formativo. Por eso es que en la mayor parte de esta guía les he puesto, aquí está, se sugiere extraer del proyecto formativo. Todo, la mayoría está en el proyecto formativo. También el contenido, la evaluación indirectamente está. La evaluación no está como, porque al final el proyecto formativo es un rompecabezas. Licenciado Humberto, ya no hay audio. Lo ha apagado, alguien me ha apagado. Eso tiene que estar. Ok, no sé en qué momento se cortó, pero no sé si alguien me puede ayudar a esa parte. Como estoy explicando. Un favorcito. Buenas, queridos colegas, yo creo que ya somos personas mayores y hemos venido a pasar un curso, ¿no? Yo creo que no debemos estar hurgando nuestros micrófonos y, bueno, si quieren que los vean, habiliten su cámara frontal, pero por favor tengamos un poquito más de respeto, no creo que estamos jugando con las cosas, o están queriendo experimentar, si quieren un cursito de Jitsi, pues se los va a hacer más tarde, ¿no? Pero yo creo que dejemos que el licenciado Humberto exponga y no estemos manejando constantemente lo que son habilitar y deshabilitar a la persona que está Sí, exponiendo. Gracias. puede ser, me ha ocurrido también, puede ser que se haya apagado, ¿no? Puede ser error de sistema, pero también yo quiero pensar. Pero bueno, los demás yo sugiero que apaguen sus micrófonos para continuar. Y yo creo que Eduardo me puedes ayudar en esa parte del micrófono, porque ahí aparece si se ha apagado o está prendido el micrófono, ¿no? Entonces, por favor, Eduardo, me ayudas y ahí me doy cuenta, me avisas. Tendría que estar mirándolo acá rato, si no yo lo Sí, pues. timbreo, le timbreo. Ok, continuando. Ya, corto mi... Bueno, les decía, esta es la estructura que ha propuesto en dos partes, una para el texto mismo. Entonces, veamos algunas orientaciones en relación a la guía didáctica. Para esto, yo sugiero mostrarles el ejemplo, porque a veces no es bueno decirles que es en texto, si no vemos un ejemplo de texto guía. Entonces, yo he hecho un ejemplo, bueno, no está terminado, pero gran parte está al menos en el formato que está proponiéndose, y es el texto guía de la asignatura de Teoría General de Sistemas. Está con ese formato, está el índice, y de acuerdo a la estructura del texto guía, podemos ver, ¿no? Que tiene los siguientes puntos. Dice portada, esa es la carátula que acabamos de ver, prólogo, digo, sí, índice acabamos de ver y el prólogo, ¿no? Es el tercer punto. Ahí está el prólogo. El prólogo, bueno, aquí también lo puedo dejar esto después en el cómo redactar, que está orientado al primer paso en relación a la asignatura. Luego, ¿qué tiene la guía y qué información puede encontrar tanto en la primera parte de la guía y la segunda parte? ¿Y cuál es el contenido? Es decir, en la primera unidad se trata, ¿no? En la segunda unidad, como un resumen de todo el documento. Porque prólogo es como una presentación. Bueno, al menos así lo entiendo. Y dice, la primera parte, la guía didáctica, aquí está la guía didáctica, con la portada, esta es la portada, como un separador, y tenemos
el primer punto de la guía, datos informativos. Les decía que esto lo puedo extraer del proyecto formativo. El macro problema, lo igual, el estudiante lo puede leer cuál es el macro problema que va a enfocar la asignatura. La unidad de competencia, que también está en el proyecto formativo. Bueno, les mostraré si no, está aquí, ¿no? La unidad de competencia, es esto. Y el contenido, que también está en el proyecto formativo. Toda esta información, hay muchos que sí no está. Por ejemplo, en la evaluación, en el proyecto formativo no pones exactamente qué día vas a tomar tu examen, ¿no? Entonces aquí la idea es, eso está en el cronograma de actividades. Primera prueba, el 13 de marzo, digamos. Segunda prueba, el 27 de marzo, algo así, ¿no? Y esto de la evaluación, básicamente uno lo extrae de la ruta del proyecto formativo igual, ¿no? Está en esta parte donde dice fases, ¿no? La ruta formativa. Bueno, entonces, básicamente, eso es en relación al ejemplo. Aquí está el cronograma. Toda la información de la asignatura está en la guía, ¿no? Ahora, la bibliografía. De hecho, en esta parte, incluso en el momento de diseñar, es necesario poder manejar gestores de referencia, ¿no? Porque si no va a ser difícil, van a tener que leer toda la guía del estilo APA y aprenderse, bueno, cómo hace primero está el autor, el año, eso se encarga el gestor. Entonces pueden utilizar Mendeley o Zotero, ¿no? Esos dos estoy utilizando, son los gratuitos y obviamente también de paga para ampliar, pero mínimamente para la parte académica es aceptable, nos da 2 gigas en Mendeley y es suficiente, ¿no? De subir textos, libros, todo eso. La segunda parte, de acuerdo a esta guía, es la unidad didáctica, ¿no? Y justamente aquí estamos proponiendo que básicamente es el contenido de la unidad teórico, pero de acuerdo al formulario que les he mostrado, es necesario que tenga su criterio de desempeño, es necesario que tenga su introducción, pero lo que no dice es, dice que tenga evaluación, pero no dice que tenga actividades, ¿no? ¿Qué dice la teoría en relación a la parte del contenido? La guía didáctica es esto que ya hemos hablado. La parte del texto, ¿no? Unidades didácticas, ¿no? La unidad didáctica constituye se escucha, ¿no? Por favor, cuidado que esté ya. ¿Se está escuchando? Sí, sí, se escucha, Vicente. Okay. Bueno, la segunda parte del formato del texto guía es las unidades didácticas. Las unidades didácticas constituyen el tipo textual central en toda la asignatura, la parte teórica, el contenido, ¿no? Recojo todos los contenidos de la asignatura estructurados organizados para su aprendizaje. Puede estar formado por uno o más módulos, bloques temáticos, subtítulos, títulos, ¿no? Unidades de aprendizaje, unidades didácticas formadas por uno o más temas. El texto guía debe estar diseñado con una apariencia visual que resulte atractiva, que motiva al estudiante a leerlo, que pueda leerlo y estudiarlo. Deben ser materiales interactivos que no se limiten solamente a la parte de contenido textual. Entonces, de hecho, el ejemplo que les doy no tiene la parte de, no sé, porque al final esto vamos a entregar en digital, en PDF, y los links deberían estar aquí, de los videos, de los softwares, que incluso hay software en línea, se lo puede poner, ¿no? En esta parte, para esta actividad, consulte este software. No lo he incluido, pero la idea es, la teoría lo hemos leído, ambos lo vamos a subir en el grupo para que puedan, en el ejemplo, pero están aquí las actividades que la licenciada Ruth va a explicar cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos incluirlo en nuestros texto guía. Bueno, esto hemos visto.
Estos son los componentes. Entonces, veamos el ejemplo. Este es el ejemplo. Bueno, además, esta parte es importante. El elemento más importante, sin duda, es el contenido que llevará la unidad didáctica, el contenido del texto, por amplio desarrollo de carácter teórico-práctico que debes realizar, ¿no? O sea, la parte teórica y la parte práctica es lo más importante. El contenido del texto debe dar respuesta a los objetivos del curso y que pueda ser leído sin graves complicaciones, es decir, tiene que estar redactado en un lenguaje sencillo, un nivel de lectura. Sencillo, fluido, directo, utilizar señales para desarrollar ciertas frases, utilizar realces topográficos. Esto, ejemplo, haríamos solo para cada uno de estos varios ejemplos, ¿no? Entonces, solo se hace referencia cómo debe estar estructurado el contenido, la parte del texto guía, los tamaños de letras, resaltar, distancia entre líneas, todas esas recomendaciones en relación al texto. El tipo de letra es muy importante para resaltar o no, con el fin de llamar la atención. La letra menuda a veces dificulta la fijación. Todo el texto guía que le estamos dejando al modelo está en tamaño 12, creo que es razonable. Las ilustraciones utilizadas dentro del texto, eh, gráficos, esquemas, topográficos, cuadros, redes, organigramas, mapas, dibujos, todo eso debe estar tan aplicativo, identificativo, deben ser claros, atractivos, llamativos, estáticas y fáciles de entender. Bueno, básicamente eso en relación al texto guía. Ahora, les decía que tienen que tener actividades. Aquí están algunos ejemplos de actividades. Ahí está la parte teórica, gráficos. Ahora, aquí hay un error, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el título y no sé si estará citado bien esto. Entonces, justamente ahora vamos a ver, y si es posible lo voy a arreglar en este momento, en qué consiste esta parte del, cuando uno tiene que elaborar un texto guía, es como elaborar un documento académico, una monografía, y tiene que basarse en un estilo de redacción, un estilo como es el formato APA, ¿no? Estamos asumiendo en las modalidades de grabación, así que la idea es eso. Entonces, tiene que incluir citas textuales. Una cita es una expresión parcial de ideas, afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen y fuente. Esto con respeto de la autoría. En este estilo se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas, ¿no? No hacemos notas al pie, sino es dentro del texto. La cita ofrece información sobre el autor y el año, ¿no? Autor y año en este estilo, y al final tiene que estar también en referencias bibliográficas, que es al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que uno se quiere realizar. Esas dos formas, para no cansarles, es esta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una cita textual basada en el autor. Entonces, esto es texto. Cuando es textual es entre comillas y no debería ser no más de 40 palabras. Y la primera forma es donde uno coloca el autor y entre paréntesis el año. Si van a trabajar de esta forma, el Word, al menos no he visto, si me pueden hacer notar, alguien ha manejado, no trabaja de esta manera, sino de esta otra forma. Es decir, basado en el texto, una cita textual basado en el texto, no basado en el autor. Cuando es basado en el autor, uno pone el apellido del autor y entre paréntesis pone el año. Sin embargo, cuando uno trabaja con cita textual basada en el texto, igual se pone entre comillas, pero al final se le coloca entre paréntesis autor, ¿cómo es apellido del autor? Y el año. Igual, no lo coloca
directamente la página, pero si ustedes ponen botón derecho, modificar, ahí lo ponen la página, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de hacer citas textuales. Este es para más de 40 palabras, ¿no? Más de 40 palabras. Igual se coloca el autor. Este tipo de referencia o citas maneja el Word. El Word maneja de esta forma. Es mejor que el Word lo administre, ¿no? Si lo administran con el Word, es necesario que trabajen con Mendeley, que no está aquí Mendeley, se ha cortado. Mendeley o Zotero, eso quería mostrarles también, ¿no? Cita de parafraseo. Cuando uno hace la cita de parafraseo es cuando en realidad la misma idea del autor lo escribe con otras palabras, ¿no? Entonces, ya no va entre comillas, simplemente hay varias técnicas de parafraseo que uno puede aplicar y al final lo pone autor y año. Y ya no lo pone página. ¿Por qué no lo pone página? Porque esta idea lo ha sacado del libro. O sea, uno ha leído el libro y se me ocurre que el modelo, por ejemplo, ahora que está de moda, el modelo virtual y de tal autor, lo he leído todo el libro, no necesito poner la página, ¿no? Entonces, por eso en este ya no va la página, ¿no? Porque es de parafraseo. Luego, en el caso de los cuadros, igual todos los cuadros deben estar en el formato APA. Aquí he utilizado, si se han dado cuenta, el estilo sexta edición. Hay diferencias ya con la séptima. Al final me di cuenta cuando revisando, ¿no? Porque en otros ejemplos no, hay una diferencia. Pero bueno, podemos trabajar con sexta edición y este es el formato donde va arriba el título, nombre de la tabla. Al final se pone la cita correspondiente y asimismo, en caso de que sea realizada por sí mismo, se pone autoría propia y si no, se pone extraído extraído de, y ahí se pone el autor, ¿no? Ahí está justamente el ejemplo en caso de las tablas. Si la tabla se toma de otra aplicación, publicación en la nota de la tabla, se debe agregar el autor original, ¿no? Aquí está el ejemplo. Y aquí está la palabra recuperado, ¿no? Hay que poner recuperado de, y ahí está el autor, ¿no? Y este es el título. Bueno, principalmente esto, los gráficos de la misma forma. Aquí justamente les he incluido el caso de la diferencia, ¿no? La diferencia de cómo citar figuras en normas APA sexta edición. Simplemente había que poner el gráfico, había que poner la figura, el nombre, y obviamente aquí al lado, si han extraído de si tiene derecho de autor, hay que ponerlo de la fuente. Y la diferencia de la séptima edición, miren, yo la verdad es que yo seguía trabajando con la sexta, pero ya hay la séptima. Entonces la idea es usar esta norma para poder trabajar. Ahí está. Miren, ya la figura va arriba, el título, y abajo solamente va la nota del pie, es decir, el autor donde ha extraído uno, dice aquí, tomado de, y ahí de qué lugar, la nota, ¿no? Y la figura ya va arriba, igual que las tablas, ¿no? Esa es la diferencia de la séptima edición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o tal vez podemos hacer al final, pero eso es en relación a... ahora, no sé si podemos hacer, licenciada Ruth, no sé si puede intervenir, hay tiempo todavía, puedo hacer unos 10 minutos de cómo hacer una cita, digo, cómo referenciar un gráfico. Yo creo que sí, 54 minutos ya han pasado. Ah, ya, entonces 35 minutos, tengo 10 minutos, puedo hacer 10 minutos más, ¿no? 4 minutos. Ah, sí, pero bueno, no, aquí dice 7:30, 7 en punto hemos empezado, o yo estoy mal. Ah, ¿verdad, no? ¿Y por qué estar aquí? Sí, Ya está bien, está bien. ya, voy a hacerlo 5 minutos. Miren, les decía, de acuerdo a esto, voy a hacer como de la sexta edición, ¿cómo debo hacer? ¿Qué ha pasado?
a esto. Solo un ejemplo, cómo haría la cita. Esto, para la sexta edición, tiene que tener figura, pero tiene que estar en, ¿cómo se llama esto? Tipo de fuente cursiva. El título de la... ¿Qué pasa esto? Bueno, el título del gráfico, esto yo lo he sacado de internet, entonces lo pongo tomado de, ¿no? Y me entro a de internet. A ver, un ratito, me entro. Aquí está. Esta es la figura. Ahí está. Esta es la figura. Y está en este autor, ¿no? Ah, no es este. Aquí está un ratito, a ver si carga. Aquí está. Hago una búsqueda. La ciencia, entro, está aquí. Y lo que hago es, bueno, copiar. Se supone que tenemos que trabajar herramientas. ¿Qué herramientas? Con Mendeley. Lo pongo a Mendeley. Ahí está. El Mendeley ya me lo hace la cita, lo saca toda la información, mapa conceptual, ¿no? Puedo hacer una copia directa o, ¿no? Además me lo guarda en mi base de datos, ¿no? A ver, no sé si puedo copiar, adicionar, lo adiciona. Voy a Mendeley. Tenía listo ese dato, lo he apagado y voy a tener que volver a entrar. Hay Mendeley en línea, como también hay Mendeley de escritorio, ¿no? Vamos a ver, arroba, más bien que está rápido. Entonces, justamente esto es, ya está aquí. ¿Cómo copio? Copiar como formato de cita. Ya está copiado. Y me voy a mi documento y lo pongo pegar. Ya está, ¿no? Tomado de mapa conceptual de Anon SF, ya lo puso el autor, la fecha, cuando he copiado todo, ¿no? Entonces, me evito y así trabajo con todo. Si va a ser un documento académico, tiene que trabajar con Mendeley o con Zotero. Te lo organiza, lo hace automáticamente la bibliografía. No estoy preocupándome que va el autor, el año. Sí, algunos detalles, como les mostré. Si va a ir arriba, abajo, eso ya no lo va a definir el paquete, ¿no? Hay que instalar. Además, el Word, aquí está el Word, tiene además Zotero. Mira, Zotero tengo ya instalado en Word. Tengo en referencias, aquí está cita con Mendeley, se configura para Word en ambos casos, ¿no? Entonces, con esto termino mi intervención. Si la licenciada Ruth puede prepararse, básicamente eso es en relación al texto guía. Licen. Hola, ¿me escuchan? Dicen, me escucho, Ya buenas está. noches. Ya, Sí. yo te lo voy a poner a la presentación, ¿no? ¿O tú vas a compartir? No, póngamelo nomás. Ahí Ok. nomás. Dicen, Sí. Bueno, buenas noches una para todos. consultita, dicen antes de la licenciada Ruth. ¿Cómo están, queridos amigos? Dice, Esperando un ratito, yo creo que recién van a ir ingresando. ¿qué Son pasó? las 7:02. Ok, sí. Alguien está con su micrófono. Hola, dicen.
Ok. Ya, gracias. Puede empezar la licenciada Zut, ¿no? Sí, ¿Puede que continuar? Ok. Ya. puede. Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Antes de pasar las presentaciones, me gustaría que participemos, que también sea participativo. A veces estos talleres se están convirtiendo en ciertos monólogos. Hagamos algo de participación. Yo creo que nos podemos organizar con el tema de los micrófonos. Me gustaría que uno o dos docentes, por favor, nos den a conocer su experiencia de cómo están desarrollando sus actividades académicas con los estudiantes, si es que lo están haciendo y cómo les está yendo. Quizá podríamos escuchar eso, por favor. Alguien, el ingeniero Mirko creo que estaba en línea, no sé si él está llevando a cabo su asignatura. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha, Licen. Ah, ya, está bien, yo decía que no hay nadie. ¿Será que alguien puede participar, por favor, de cómo está desarrollando su actividad? Ingeniero Mirko, tal vez. Ya se fue. Somos 25 docentes y la verdad es que no hay nadie, o no han entendido nada, o qué pasa. Hola. Hola. Ya, a ver. Hola, habla Juan Carlos Huanca, ¿me escuchan? Ah, sí, ¿cómo está Licen? ¿Cómo le está yendo? O sea, que Sí. nos puede dar ciertas experiencias de cómo le está yendo con el desarrollo de sus actividades, por favor. Sí, bueno, estoy con dos asignaturas, una de séptimo ingeniería de software 1 y en primer semestre inglés. Con séptimo semestre son estudiantes bastante reacios, no responden ni al WhatsApp, por más se ha avanzado con la plataforma virtual. La primera semana estábamos tomando exámenes, todo ello, las diapositivas se les pasaba, salió el comunicado del vicerrectorado, ya no contesta ni el WhatsApp, o sea, se perdió la comunicación total con ellos. Es más, se les escribe, leen el mensaje, pero no contesta nada, ni para programar avances. Eso es uno. Con primer semestre, junto con el ingeniero Samuel, estamos en un grupo, estamos avanzando con clases con Zoom. Por mi parte, yo estoy haciendo videotutoriales sobre inglés también para avanzar con ellos, pero estamos limitados nuevamente por la nota de vicerrectorado, porque no nos permiten tomar evaluaciones ni pedir prácticas. En mi caso, ya tendría hace 3 semanas terminado para la primera evaluación, pero no puedo tomar ni una evaluación, pese a que ya se han entregado sus prácticas, todo. Pero se está desarrollando contenidos, en mi caso más por el tema de videos, material, pero estamos imposibilitados de exigir presentación de trabajos. Claro, está bien. Sería... Aparte de videos, ¿qué otras actividades estás realizando? Ya, en el caso de inglés, con lo que estoy avanzando, tenemos un texto guía que es basado en el CBA, que ya tiene su material de trabajo, los contenidos, los audios, inclusive todo desarrollado. Y sobre eso, para complementar el avance del contenido en inglés, son los videos explicativos. Lo que se hace en clases, la forma de desarrollo de ejercicios, se hace por videos. Entonces, con eso tienen a la par, por decir, unidad 3, tienen el video, tienen el libro, tienen la guía de prácticas, todo ello. Pero pese a esto, desde el comunicado del vicerrectorado ya responden solamente 17, son más de 80. Pero los 17 programados. están respondiendo. Están respondiendo, sí. Ya, listo. Gracias, Licen. Vamos a explicar un poco, a ver de qué manera nos sirve esta información. ¿Alguien más, tal vez, que sea de otra carrera, quizá? Hola, buenas. Sí. Sí, habla Andrés Valverde de Ingeniería Industrial. Doy la ¿Cómo está, materia de ingeniero? construcciones industriales. Ya, ¿cómo le va, Inge? ¿Cómo le está yendo? Bien, gracias. Bueno,
Yo he pasado apenas una clase por Zoom y mañana tengo otra clase más con los estudiantes. Tal como decía el anterior ingeniero, lamentablemente lo que nos limita mucho es la nota que ha sacado el vicerrectorado en cuanto a pedir trabajos prácticos y evaluaciones. En la materia que dicto, bueno, como lo hemos trabajado el año pasado, era netamente trabajar sobre un proyecto que ellos mismos desarrollen para que puedan ellos asumir, asimilar mejor la materia y que no sea 100% teórica, pero con ese tema de no poderles pedir avances de ese proyecto ni nada, entonces estamos completamente limitados a teoría, entonces no se está pudiendo aplicar bien los conocimientos. Y del mismo modo, bueno, la participación de los chicos es bastante baja, ¿no? Si bien ellos han pedido mucho pasar clases, de los casi 20 estudiantes que tengo, bueno, solamente 10 se conectan. Eso es. Ya, Inge, gracias. Bueno, en realidad, para todo lo que es el sistema educativo de todos los niveles, esto ha sido un golpe que todos hemos recibido prácticamente de ciertas actividades tan rutinarias que llevábamos. De golpe nos llegó esto y no supimos qué hacer en realidad, ¿no? Entonces, el rol como docentes todavía persiste. Todavía debemos hacer ciertas actividades, quizá ya no en aula, pero de manera virtual. Y en este sentido es que vamos a tratar el tema del planteamiento de actividades de aprendizaje. Y Licen, por favor, la primera diapositiva. Bueno, ¿qué son las actividades de aprendizaje? Vamos a desglosar un poquito. Las actividades de aprendizaje son un conjunto de acciones que propone el estudiante para alcanzar el desarrollo de la unidad de competencia y los criterios de desempeño a través de aprendizaje de sus contenidos. Estas son experiencias formativas y de aprendizaje. Pero nos vamos a ir un poquito aquí al punto donde dice actividades de aprendizaje, conjunto de acciones. Estas acciones, ¿de qué se va a tratar? De que nosotros agarramos el contenido y este contenido tiene que pasar por siguientes fases, ¿no? Las actividades de aprendizaje, el estudiante tiene que comprender, analizar, sintetizar y valorar. ¿Qué es lo que muchos docentes hemos hecho recibiendo estas noticias de la cuarentena? Hemos agarrado documentos de PDF, por ejemplo, los hemos pasado a los estudiantes, lean, resuman, háganlo. Al estudiante le hemos dado el trabajo que ellos tienen de hacer el resumen de todo lo demás, pero les hemos aumentado el trabajo del docente también. O sea, no les hemos dado más las actividades precisas, no todos, hay muchos que sí lo han hecho, pero sí hay muchos docentes que han hecho este trabajo. Entonces, el estudiante que ha hecho, a un principio estaba muy motivado, luego ha visto que el trabajo era doble y se ha vuelto reacio. Y peor, ha salido el circular de vicerrectorado y dijo, no, a mí no me pueden obligar, yo tengo derechos y etcétera, 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 ¿no? Entonces, el trabajo como docentes todavía está vigente. Estemos donde estemos, en el escenario en el que nos encontremos, todavía tenemos que marcarnos bien las acciones como actividades de aprendizaje, ¿no? Todavía tenemos que trabajar en el tema de conocimientos, habilidades y actitudes, no solo de conocimientos. Ahora, ¿cómo? Vamos a ver en ciertos ejemplos. La próxima diapositiva, por favor, Licen. ¿Ya? Las características de actividades del docente en estas actividades de aprendizaje, ¿no? El docente tiene que hacer que se haga efectiva la estimulación en los estudiantes para una participación activa en el proceso de construcción de conocimiento. Si bien en este momento les he solicitado la participación, todavía estamos haciendo monólogos, no estamos captando la información del que está al otro lado de la computadora. No todos muestran su video, quizá porque no tienen la computadora con video u otras cosas, pero detrás de la pantalla nosotros no sabemos qué están haciendo los estudiantes.
No sabemos si nos están atendiendo y están desayunando junto con la clase, no sabemos si están con bastantes interferencias y todo lo demás, ¿no? Ya el tema de las clases magistrales ya tornan a otro tipo de dar clases, por eso estaban sugiriendo que las clases sean solo 40 horas para captar el momento de atención, para no estar haciendo monólogos y monólogos que al final no nos están ayudando mucho, ¿no? Entonces tenemos que estimular todavía, tenemos que buscar esas estrategias como docentes para que el estudiante sí participe y en función a nuestras planificaciones de nuestras actividades de aprendizaje. El docente dice, promueven un aprendizaje amplio y profundo en los conocimientos. Desarrollan de manera intencional y programada habilidades, actitudes y valores. Permiten una experiencia vivencial al analizar y resolver situaciones expresadas en problemas, casos y proyectos. Si vamos a la otra diapositiva, por favor, Licen. Licen, vamos a la otra diapositiva, por favor. Ya. Aquí hay una clasificación de actividades de aprendizajes. En función a esto debemos de trabajar. El docente sigue siendo el docente que facilita aprendizajes. No solo facilita conocimientos, no solo facilita textos, no solo facilita la información, sino facilita el aprendizaje, todo un proceso de cómo va a aprender ciertos conocimientos. Ya muteó su micrófono. Muteado, puchiche. Ahora sí, ya. Ya. Puede con... Ya. Como decía, ¿no? Entonces, el docente no es el que pasa información, no es el que debe pasar el conocimiento simplemente, sino debe hacer una transferencia de aprendizaje. Y la transferencia de aprendizaje, ¿qué requiere? Requiere al profesor, requiere al estudiante, requiere al contenido y requiere al contexto y de cómo se lo va a hacer ese aprendizaje de ese conocimiento. Entonces, engloba mucho el trabajo docente. Entonces, aquí hay ciertas actividades que pueden ayudar a desarrollar este tipo de aprendizajes. Hay actividades individuales y colectivas, ¿no? En las individuales pueden ser lecturas individuales. Sugerentemente estas lecturas individuales que no sean de capítulos y capítulos, sino sean específicamente páginas donde el docente demuestra al estudiante que conoce muy bien el contenido, ¿no? Tales páginas contienen cierta información de los cuales nosotros necesitamos que hagan esto. Entonces, individuales, análisis de información, síntesis de información, ensayos, cuestionarios, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros de doble entrada, ejercicios prácticos matemáticos, ¿no? Pero este tipo de actividades tienen su forma de dar, no es decir al estudiante, hagan mapas mentales, hagan mapas conceptuales. En el ejemplo del texto guía del licenciado Humberto lo vamos a ver mejor. Entre los colectivos tenemos perfil de proyectos, resolución de casos. Todavía podemos trabajar colectivos. Los estudiantes también se pueden reunir mediante el Zoom, pueden reunirse mediante WhatsApp. Todavía podemos trabajar, quizá no de grupos de A5, de 10, ¿no? De 2, de 3. Quizá todavía podemos trabajar trabajos colectivos para que sea enriquecido este trabajo. Por ejemplo, esta presentación no es un trabajo de solo 3 personas, quizás es de más personas y hemos tenido que coordinar para hacer la presentación. No he trabajado sola, no ha trabajado el licenciado Humberto solo, hemos trabajado de manera colectiva y ha sido un trabajo coordinado. Entonces, se puede todavía trabajar de manera colectiva o grupal o en equipo, ¿no?
hay actividades en ese sentido. No se escucha nada. Hola, hola. Seguramente es su conexión individual, porque yo lo escucho perfecto, licenciada. Ya, está bien. Siguiente, por favor, Licen Humberto. Ya. A la hora de elegir ciertas actividades de aprendizaje, también hay que tomar en cuenta el criterio de desempeño. Como ya ustedes han planificado sus proyectos formativos, saben qué tipo de criterios de desempeño hay, saben qué evidencias ya han solicitado y estas pueden ser modificadas según el contexto actual que vivimos. Pero hay actividades de conocimiento o cognitivos, hay actividades de desempeño y hay actividades de producto. Entonces también nos ayuda a seleccionar qué tipo de actividades yo voy a solicitar al estudiante. Si es solo conceptual, si es solo para aprender la parte teórica, entonces las actividades pueden ser pruebas escritas abiertas, pueden ser pruebas orales, ensayos, mapas conceptuales, cuadros comparativos, cuadros de doble entrada. El de desempeño, ellos ahora pueden trabajar el tema de audios, videos, ¿no? Hay también registro de observaciones. Como les decía ahora, se puede trabajar el registro de observación en el tema de que cada uno prenda su video. Sería lo más importante porque ustedes estuvieran viendo cómo está la atención del estudiante, ¿no? Tener los videos apagados es una dificultad para el docente porque no está logrando ver cómo está trabajando el estudiante, ¿no? En cuanto a producto, documentos o productos, informes finales de ensayos, laboratorios, servicios prestados, resolución de estudio de casos, resolución de problemas, monografías, proyectos, propuestas, todos estos trabajos son de producto. Ahora los productos de laboratorio, por ejemplo, seguramente van a ser modificados de acuerdo al contexto que tenemos ahora, ¿no? Ya, Licen, nos vamos a los ejemplos directamente porque aquí tenemos un proceso de planificación de las actividades. Como ya les había dicho inicialmente, dicen para no estar moviendo, yo puedo compartir la pantalla también. Dicen, ya, yo voy a compartir la pantalla. Sí, ok, puede continuar. Ya. Ya. Por ejemplo, mientras un tanto, un texto. ratito solamente, los que quieren preguntar han estado escribiendo en el chat. Después que termine la licenciada, vamos a dar palabra para que ya se haga un poco dinámico. Ya. Bueno, el texto guía es una herramienta muy importante. Yo me atrevo a llamarle no solo texto guía, me atrevo a llamarle texto didáctico guía. Didáctico, ¿por qué? Porque este me va a ayudar a trabajar con los estudiantes con o sin gran cantidad de megas. El estudiante que tenga pocos megas, pero que tenga un buen texto guía, él lo va a poder desarrollar con facilidad. Por ejemplo, en la parte de actividades, fíjense, el licenciado ya está trabajando su texto guía. Acá tiene ya el primer contenido, pero el primer contenido es conceptualización de la ingeniería de sistemas. Esta actividad es una actividad individual, actividad cognitiva, es decir, de conocimiento. Y la actividad hace un cuadro de doble entrada, ¿no? Y en el texto guía debemos de ser bien específicos y decir, actividad número 1, de manera individual. De acuerdo a los conocimientos o experiencias obtenidas hasta ahora, relacione 5 términos que espera encontrar en este capítulo. Mencione el concepto o término que indique por qué considera base para la ingeniería de sistemas. Entonces el estudiante, desde su experiencia, tiene que utilizar 5 términos y tiene que justificar por qué lo está utilizando esos términos, ¿no? En función a esto, el estudiante dice, analice y exponga los términos acertados en relación a los fundamentos teóricos que a continuación se presentan.
Aquí yo le pongo exponga, ¿por qué? Porque como en este Hola, momento... licenciada. Sí, ¿Me sí. escucha? Yo no Sí, me sí. escucho. ¿Alguien más no escucha? Porque está prendido el micrófono. Sí, se escucha. Debe ser su conexión del ingeniero que Sí, no lo sí, yo lo tiene que... escucho también. A ver, Continúa nomás, dicen. una cosita, dicen. Sí, se te Yo creo escucha. que por la parte de la conexión del que los recibe, a veces hay cortes. Entonces, nuestro amigo Enrique, el ingeniero Enrique, está haciendo la grabación de esta videoconferencia y terminado lo va a editar y lo va a subir en el lugar que corresponda para que no tengan problemas. Solamente eso. Ya. Bueno, continuamos, ¿no? En esta actividad hay un inciso A para que haga la actividad, pero también ponemos un inciso B. Analice los términos acertados en relación a los fundamentos teóricos que a continuación se van a ver. Pero también dice exponga. ¿Por qué pongo exponga? Porque es una forma de que el docente haga participativa su clase. ¿Qué tal si está dictando este momento en el Zoom? Al decir exponga, basta que un estudiante exponga sus términos, su justificación y su análisis, ¿no? No necesariamente todos lo van a hacer, basta uno. Entonces, esos unos se pueden considerar como participación de clase, que el docente ya no estuviera haciendo tantos monólogos. Entonces, de esta forma nosotros estaríamos organizando las actividades. En esta parte es la parte quizá más detallada que van a trabajar en el texto guía como docentes, pero es la parte importante para aquellos estudiantes que no tienen, como les decía, muchos megas. El estudiante sí o sí tiene que tener megas, no muchos, pero tiene que tener, ¿no? Bueno, aquí tenemos una actividad 2, igual es una actividad individual, cognitiva, una actividad de análisis conceptual. Con sus propias palabras, escriba la definición de ciencia y socializa en plenaria. Otra vez, aquí puede haber otro estudiante que socialice su concepto desde su propia experiencia, ¿no? En función a ese concepto, ustedes ya pueden enlazar los otros conceptos que vayan a venir. Actividad número 3, actividad individual, cognitiva, análisis conceptual. En el siguiente cuadro se puede identificar las diferencias de ciencia formal y ciencia factual. Analiza y proporciona 5 ejemplos de ciencia pura y 5 ejemplos de ciencia aplicada. Comparte la información en plenario. Este comparte, les vuelvo a insistir, es solo para romper el hielo, para romper este monólogo, para que ustedes puedan hacer participar a un estudiante suficientemente en cada intervención, si es que están trabajando con el Zoom. Ahora, el estudiante que vaya a leer simplemente el texto guía, obviamente esta parte no lo va a hacer, ¿no? Y ahí tienen el cuadro con su fuente, y ahí es donde tiene que hacer el trabajo, ¿no? Bueno, estas partes son partes conceptuales, por eso decía actividad individual, cognitiva, esta es la parte que tenemos que reconocer de cada actividad. Ahora, otra sugerencia muy importante en un texto guía es tener gráficos o actividades de contexto. Por ejemplo, en la parte, aquí tenemos, ya empieza a trabajar el tema de teoría de sistemas, el licenciado Humberto. Y aquí ya tenemos otra actividad porque es un tema 2 ya. La actividad va a ser colectiva de 2 personas. Pueden trabajar 2 personas, pueden trabajar en línea, ¿no? La actividad va a ser de desempeño, porque ya no es solo de conocimiento, porque tienen que trabajar. Y la actividad va a ser un estudio de casos. ¿Estudio de casos de qué? Por ejemplo, aquí hay dice, ¿no? En base al siguiente modelo matemático, recaba información sobre los casos infectados del COVID-19 por día y genera el modelo matemático para determinar medidas en base a su crecimiento potencial. Por ejemplo, aquí este tema al estudiante le va a ser muy significativo lo que se está trabajando y va a tener más interés en hacer el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, la base o el modelo que estábamos planteando era un modelo de los problemas de los residuos sólidos en la ciudad de Cobija, del departamento de Pando durante la gestión 2019. El crecimiento de la basura
es un crecimiento potencial, no es un crecimiento lineal. Entonces aquí hay una ecuación diferencial en el cual se va a resolver el ejercicio y ellos tienen que verificar el ejercicio y en función a eso elabora su modelo matemático de lo que es el crecimiento de los infectados del COVID-19, ¿no? De esa misma actividad puede enlazar otra actividad del docente, no, actividad número 2, actividad colectiva de 2 personas, actividad de desempeño, actividad estudio de casos. Sigue siendo el estudio de casos, pero sigue utilizando el concepto anterior. ¿Qué sucede si se levanta la cuarentena en base a los fundamentos de estructura y el modelo matemático? ¿Qué ocurre con los casos de COVID-19 en Bolivia si se levanta la cuarentena teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad? Y así sucesivamente, utilizando el mismo ejemplo, el docente puede seguir haciendo sus actividades. Es decir, las actividades van a estar en medio de cualquier parte del contenido que así el docente lo vaya a elegir. Tengo otros ejemplos también, porque este es ejemplo del licenciado Humberto de su texto guía. Vamos a ver. Medio que... Ya, aquí hay ejemplos comunes. Por ejemplo, aquí hay una actividad que dice actividad en equipo. La actividad va a ser de desempeño y la actividad es visita de campo. Ahora las visitas de campo seguramente van a ser reemplazadas por otras. Ya el docente se va a organizar. Vamos a consultar al tema de interacción social, prácticas laborales, de cómo se va a trabajar este tema. Pero no es decir, vayan a visitar al campo y van a ver qué pasa, sino hay que dar consignas específicas a los estudiantes. Visita de campo, registren fotografías o libreta de anotaciones los aspectos que más le llamen la atención o procesos que son importantes. Sintetice la información, analice la información en base a teorías o normativa utilizada. Describa las conclusiones sobre lo que se hace y lo que se debe hacer, dice, ¿no? Así hay varios ejemplos que se les puede pasar o en todo caso se les puede dar el apoyo personalizado si así lo requiere cada docente. Hay ejemplos de perfil de proyecto, análisis de una norma, hay ejemplos de resolución de ejercicios que puede servir para álgebra, física, geometría y demás, ¿no? Eso sería en cuanto a las actividades de aprendizaje que se deben planificar para ponerlos en el texto guía. Si alguna duda tienen, yo creo que es el momento, ¿no? Si tuviera alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer ahora, porque vamos a pasar la última parte. O está claro, por lo menos eso digan. No quiero monólogo. Creo que sí está muy claro. No, ha sido bien participativo, Lisa. Ha sido, por lo menos ha mostrado que el trabajo hemos hecho coordinado. Hemos hecho colectivo. Colectivo y en coordinación. Bueno, el ingeniero Michua tal vez puede preparar, porque es la última parte. Inge. Inge Michua. Sí. Ya. ¿Me escuchan? ¿Tú puedes compartir, Inge Michua, tu presentación para que no haya problema? Ya está compartido. Tú tienes, ¿no? Envíalo. Yo lo sé, ya, ok. Lo voy a descompartir. Sí, lo descomparte esa pantalla, por favor. Ya está. Perfecto. No está compartido, no vemos nada. No vemos. Ahora sí, ya, ahora sí.
Ahora Perfecto. sí, ok, puedes continuar. Ya. Bueno, muy buena noche a todos. Ya como la última parte es la edición de ecuaciones con el programa de MATCAD-Prime. El MATCAD-Prime es un programa que permite a los ingenieros realizar, documentar y compartir fácilmente resultados de cálculo y diseño. También permite presentar sus cálculos con parcelas, gráficos, textos e imágenes en un solo documento. Las capacidades que tiene el MATCAD-Prime: resolver ecuaciones diferenciales con varios métodos numéricos, gráfica de funciones en 2 o 3 dimensiones, uso de alfabeto griego, letras griegas, mayúsculas y minúsculas, cálculo de expresiones simbólicas, solución simbólica de un sistema de ecuaciones, funciones estadísticas y distribución de probabilidad. Y también son beneficiados con este programa los sectores de ingeniería mecánica y termodinámica, ingeniería civil y arquitectura, ingeniería eléctrica y teoría de control, procesado de señales digitales, ingeniería química, matemática y estadística, finanzas y economía. Este es el link para poder descargar el programa, el link, mejor dicho. Y aquí se puede ver un ejemplo, cómo se puede editar, digamos, en el programa, fácilmente las ecuaciones, es más editable. Y pueden ver aquí los cálculos para una isostática, digamos, aquí tenemos las variables, se puede colocar a cada variable, con un número y sus unidades. Lo que son de color azul, todos son sus unidades, son variables. Y por aquí abajo podemos ver las ecuaciones de una inercia. Automáticamente cuando anotamos la ecuación, automáticamente el programa calcula. Solo es poner datos hacia arriba y abajo ponemos la ecuación que queramos y totalmente lo calcula. Como también se puede poner en el programa los integrales, derivadas, ecuaciones, diferenciales, también se puede graficar. Y poniendo en el programa también se puede utilizar lo que es, en este pestaña que es matemática, todos los símbolos, lo que es los operadores, lo que tenemos los símbolos más, menos, aquí tenemos las derivadas, integral, límites y otras cosas más. Tenemos los símbolos para poner, y aquí tenemos algunas pestañas más, y aquí tenemos las constantes, tenemos las formas de operar, aquí tenemos las entradas de qué es, para cargar Excel, Word, AutoCAD. Estas son las funciones que podemos tener para realizar cálculos. Podemos crear matrices, tablas. Aquí son las gráficas, se puede graficar cualquier ecuación. Aquí tenemos el formato matemático para poder ver si queremos que sea todo decimal, general, científico, ingeniería. Aquí también pueden ver cuántos dígitos que quiere que tengamos con cuántos decimales. Podemos cambiar el color, pintar, digamos, la ecuación. Aquí todo lo que es para todo lo que es el texto, pueden cambiar el nombre, Arial, el tipo de letras, tamaños, centrado, todo. Aquí, esta opción solo es para hacer correr el programa. Aquí para configuración de todo lo que es el programa, pueden configurar tamaño carta, orientación, los márgenes. Aquí podemos querer que sea fino los rejillas o un poco más grandes. Tenemos los encabezados, pie de páginas. Y también en este programa, como les decía, se puede ingresar Excel, trabaja con Excel, con AutoCAD. Se puede observar en este programa cómo se puede ingresar todo lo que es los ejercicios para los cálculos. Podemos ver aquí esta fórmula. Esta fórmula es lo que en otras fórmulas que digamos que es para despejar un dato, no se puede despejar. Entonces, este programa nos permite encontrar esta variable SN, automáticamente lo calcula, el programa lo facilita en estas cosas y ya tenemos resultados. En este sinfín se puede hacer en este programa. También trabajando con el Excel, podemos hacer doble clic, automáticamente el Excel carga, podemos jalar datos, lo que queremos, algunos que no se puede hacer, digamos, en Word, o es más complicado, digamos, ajustar las cuadrillas, y aquí automáticamente vincula con el Excel. Y se lo jala de esta forma. También en esta parte, lo que es el AutoCAD, tenemos dibujos en AutoCAD, digamos, algunos tipos objetos. Entramos a este objeto y AutoCAD tenemos para un montón de Excel, Word,
PowerPoint, podemos importar. Aquí tenemos es un AutoCAD. Vamos a abrir este AutoCAD. Está cargando. Digamos, cuando queremos cargar para un ejercicio, algún dibujo, se puede realizar directamente en el AutoCAD y lo vincula automáticamente. Está cargando para abrir el AutoCAD. Vemos aquí que podemos editar, digamos, en este texto. Lo eliminamos y lo cerramos. Automáticamente va a cambiar en el programa. Como se ve aquí, ya se eliminó esta cota. Con esta forma se puede vincular. Como también se puede cargar imágenes que tenemos por esta parte, imagen. Cargamos imagen, buscar imagen. Tenemos aquí una imagen. Y se carga, tenemos acá, se puede mover. Se puede hacer más grande o pequeño para poner cuando alguien tenga una imagen. Y también tenemos en esta parte lo que es aquí cuando vinculamos con Excel tenemos un dato, digamos, en esta 30 variable, ponemos 40, automáticamente el Excel va a cambiar. Y cuando queremos jalar un dato, solo lo podemos borrar y lo ingresamos de esta forma. Vamos a entrada, salida, Excel, insertar expresión y automáticamente carga. Y solo aquí cambiamos el número de lo que es las filas y las columnas, ponemos B2 sobre B2 y automáticamente el programa calcula, donde acá podemos ver la letra. Si ponemos la variable G, ponemos igual, tenemos 40 metros. Si lo cambiamos aquí en el Excel, tenemos 100 y lo volvemos a cerrar y automáticamente cambia. Eso puede vincular con el Excel, como también podemos ver acá en estos ejercicios donde podemos cambiar, digamos, las unidades. Queremos en milímetro, automáticamente el programa se cambia. O queremos centímetro, automáticamente hace el cálculo. Y se puede colocar fácilmente, digamos, escribir cualquier letra, digamos, A, índice 2, igual, queremos alguna variable, T sobre D, es más fácil editable. Y para, digamos, queremos pegar a Word. Este programa nos permite guardar solo en PDF, solo haciendo de esta forma, guardar como Adobe PDF y lo guarda como en PDF. Si queremos copiar al Word, seleccionamos todo, lo que es todo esto, lo seleccionamos, Control C, copiar, y vamos al Excel, al Word, y al Word solo hacemos la opción pegar, y lo pega automáticamente ya. Aquí podemos mover las imágenes, podemos mover estas imágenes, solo que podemos cambiar esto, y podemos mover, ¿no? De esa forma de trabajar para hacer edición de ecuaciones. Y como también en el programa, digamos, es fácil mover las letras, digamos, quiero que esta letra, quiero que vaya a este lado. Lo movemos, quiero que vaya así, de esta forma, o si no, mover todo esto, quiero que vaya más abajo, es más fácil editable. Eso sería culminando todo lo que es la presentación del programa MATCAD Prime. Ok, bueno, me escuchan, ¿no? Para terminar, yo lo voy a descompartirlo, yo lo voy a compartir. Solo esta última parte. Se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? No se ve. No se ve nada. A ver, un ratito, a veces ocurre eso. A ver. Ya se ve. Ahora, ya, ¿no? Bueno, solo para terminar, elaborar un texto guía implica manejar herramientas TIC,
¿no? Herramientas TIC. Por ejemplo, justo acabamos de ver, el ingeniero Michua nos muestra uno de los programas, un software de computadora de verificación, validación, de documentación, de cálculo de ingeniería, que es el MATPRIM. Yo puedo usar el GeoGebra para hacer mis trabajos, puedo usar un modelo de una simulación para hacer mis actividades. Estoy pensando incluso, esta tal vez es más orientado a ingeniería civil industrial, lo que nos ha mostrado el ingeniero Michua, pero además para editar, para escribir nuestro texto, es necesario manejar a un nivel un poco más no básico el Microsoft Word, los gestores de referencia, sí o sí, como han visto, para poder referenciar, porque no podemos copiar y pegar simplemente. La única diferencia entre plagio y hacer investigación es ponerle su cita, su referencia, y ya no es plagio, ¿no? Si uno respeta los derechos de autor, ya no es plagio. Entonces, hemos visto que se puede citar y hay que manejar esos. Y no podemos memorizarnos toda la norma, yo prefiero que lo maneje Zotero, que lo maneje Word, sí, lo más básico, y es suficiente con eso. Pero además es necesario que podamos manejar técnicas y estrategias de búsqueda de información en Internet, en bibliotecas procesador de typeo virtuales, bases de datos, revistas indexadas, métodos y técnicas de redacción académica, el resumen, mapa mental, lluvia de ideas, uso de signos de punto, la parte de redacción, y por supuesto necesitamos tiempo y dedicación, ¿no? Se necesita nomás tiempo y dedicación para poder escribir, para pensar qué actividades puedes plantear para que los estudiantes puedan trabajar, ¿no? Entonces, con esto queremos concluir. Ahora pasaríamos a la parte de preguntas. No sé si tuvieran, por favor, ahí estamos los expositores, mi persona, está la licenciada Ruth, está el ingeniero Michua. Estamos esperando sus preguntas. Sí, preguntas, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches, colegas. Una consultita. ¿Qué tiempo hay para elaborar y presentar el texto guía? A ver, yo puedo tal vez responder. Nosotros, al menos, este es mi texto. Yo tenía mi texto sin esos aspectos. No lo ponía a mis actividades, por ejemplo. Les voy a mostrar qué es lo que yo tenía en mi texto anterior y lo estoy justamente elaborando ahora bajo este nuevo formato. Entonces, no sé si puedo, no se ve, ¿no? Ahorita lo voy a compartir un ratito. Pueden verlo, ¿no? Yo creo que pueden verlo. Se puede ver las diapositivas, sí. Ok, entonces esta parte quiero mostrarles. Básicamente, lo trabajoso es justamente la parte de, la primera parte, es decir, la parte de la guía didáctica, datos informativos, todo esto se extrae, es copiar y pegar del proyecto formativo. Pero la parte de más trabajo son las actividades de aprendizaje, la parte de, sí hay que redactar la parte de introducción, porque eso no vas a copiar y pegar, hay que redactar las introducciones, las evaluaciones hay que pensar. Yo lo he hecho eso en un día, diríamos, el formato, pero el problema no es solo el formato, el problema es que hay que pensar, investigar, porque tampoco podemos estar con nuestros textos de hace 20 años, ¿no? Yo tengo textos de hace 15 años, donde daba teoría general de sistemas, tuve que revisar, a ver, qué nuevos libros, y digitales hay de varios, no todos, pero es posible encontrar ahora ya cada vez más libros digitales, ¿no? Entonces uno tiene que actualizarse. Tal vez uno que tarda es en la búsqueda del material bibliográfico y en pensar cómo lo va a plantear y tal vez de otros textos, guías también, las actividades de aprendizaje. Porque este texto tiene que ser de ustedes, ¿no? Entonces uno tiene que estar orientado al medio, contextualizado con los ejemplos de la región. Hemos intentado hacer eso y no es fácil. Yo pensaba terminar en 3 días, ¿no? Y yo creo que bueno, trabajando así todos los días, como no tenemos más, estamos en casa, yo creo que una semana, 2 semanas, a más tardar se puede acabar. Esa es mi sugerencia. ¿Otra pregunta tal vez?
Otra pregunta. Oh, no sé si puedes responder también, Alison Zut, algo. No sé, yo decía 2 semanas, ¿no? Buenas Aló. noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, escucho. ¿Aló? Tiene la palabra. Sí. Sí, a la pregunta que realizó el colega, una sugerencia, ¿no? Es verdad lo que indica el licenciado Humberto, de que un texto guía no se va a poder desarrollar a corto plazo. Yo sugiero, ¿no?, que lo hagamos el texto guía por partes. Vamos a hacerlo por partes. Primero podemos hacer el tema 1, subir a la plataforma o donde se tiene que enviar. Luego pasando, y nos da tiempo para ir elaborando el tema 2. Y una vez finalizado el semestre, ya tenemos elaborado todo el texto guía, ¿no? Y lo que indica la licenciada Ruth es interesante, el nombre que le da, texto didáctico guía. Es más amplio ese trabajo, es un poco más elaborado, porque va con el tema de que debemos realizar actividades de aprendizaje. Por el momento, yo creo que nos podemos quedar como texto guía y realizarlo así por temas, ¿no? Es una sugerencia que, bueno, lo planteo. Sí, por unidad temática, ¿no? Yo también estaba planteando, por ejemplo, yo casi lo tengo acabado. En una semana se puede hacer una unidad temática, así dedicándose todos los días. Con el apoyo de la LICEN, ya casi lo he terminado la unidad 1, me faltaría la 2 en esta semana y unas 3 semanas yo creo que es posible terminarlo. Y eso, ¿no? Trabajando bien, porque hay que pensarlo bien, la verdad es eso, no podemos... y hay veces se va el tiempo porque al final uno tiene que editar, ¿no? Uno al editar se va el tiempo. Bueno, tiene la palabra, Alison, quería hablar. No, decía justamente lo que decía el ingeniero, por lo menos los contenidos que están desarrollando o los criterios de desempeño que están desarrollando ahora con los estudiantes, sí o sí tendrían que ser didactizados porque es de la única forma que vamos a poder romper el hielo de que no tengo Wi-Fi, de que no tengo WhatsApp y etcétera, ¿no? Sería un requisito indispensable para llevar este tipo de proceso de enseñanza, pienso yo, pero no le doy un tiempo establecido, cuánto tiempo se va a terminar la producción, porque es un texto muy, si lo van a hacer así a detalle, no creo que sea pronto, ¿no? Tienen que utilizar el formato APA, tienen que buscar información, contextualizar los problemas, tienen que hacer sus actividades de aprendizaje, pero deberían de estar haciendo mediante van dando a los estudiantes estos cursos, ¿no? Ok, buena. Si hubiera algunas preguntas más. Buenas noches. Sí, tiene la palabra. Sí, una pregunta. ¿Desde cuándo podemos empezar a aplicar actividades con los estudiantes que impliquen evaluaciones, trabajos prácticos? ¿O tenemos que esperar la disposición del vicerrectorado? A ver, si esa parte es una decisión incluso de nuestro consejo, de la universidad. Este curso se ha hecho para que vayan elaborando. Imagínense, van a dar el siguiente semestre la misma asignatura. Sería bueno pensar en las actividades de aprendizaje, revisar el contenido y elaborando su proyecto formativo, digo, su texto guía, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de que sí se decida, diríamos, a empezar, no creo que sea esta semana, puede ser la otra, o no, diríamos, una decisión del cogobierno. No decidimos eso los docentes, pero debemos estar preparados, ¿no? Preparados en contar con un texto guía que además va a ser evaluado y va a ser puntuado, aunque hay incluso una resolución que indica que sí debemos presentar todos. Entonces, en ese sentido está el curso, de tal manera que se les va a facilitar ahora por el grupo tanto el formato y así como el ejemplo que yo hice, dónde está, para que pueda servirles de guía. Licen, con respecto a lo que preguntaba el docente, ya no llamemos tareas, ya no llamemos exámenes, los llamemos actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también con el aspecto psicoafectivo de los estudiantes. Si les decimos hay tarea, ellos van a decir hay una resolución,
pero si lo tomamos como actividades de aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta conceptualmente que las actividades de aprendizaje también son parte de la evaluación. Entonces, de manera sutil ya estuvieran evaluando. No sé, en el tema administrativo, si va a haber una resolución o todo eso, yo creo que ya va a ser más profundo, ¿no? Además, solo dar clases sin actividades de aprendizaje, medio que no tiene sentido lo que es el aprendizaje significativo. Sí o sí tienen que haber actividades de aprendizaje, ¿no? Ok. No sé si alguien puede preguntar. ¿Aló? ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, tal vez tocando otro tema, me interesó mucho lo que indicó el licenciado Humberto sobre el uso de estas herramientas que es Mendeley y Zotero, porque el manejo de referencias bibliográficas es bien importante para realizar nuestro texto guía, porque es un texto público y es a nivel de educación superior. Por lo tanto, no sé si a modo de complemento, material complementario, el licenciado Humberto nos puede hacer un video tutorial o ver otra forma, ¿no? Para que nos ayude un poco cómo instalarlo o ayudarnos, ¿no? con este punto que es importante sobre las referencias bibliográficas. Vi cómo lo manejó y fue tan sencillo como lo adquirió todo la referencia bibliográfica en modo APA todavía. Porque APA cada vez va cambiando su forma de presentación, ¿no? Esa sería en relación a esa pregunta le planteaba al licenciado Humberto. Nos colaboren. Sí, exactamente. Sí, he estado... la verdad es que es así, ¿no? O sea, si uno quiere hacerlo artesanalmente, lo puede hacer, ¿no? Pero tenemos que manejar sí o sí herramientas, que decía como conclusión, al final es como hacer una tesis, una monografía, incluso, ¿no? Con las herramientas, hay muchas herramientas que todavía desconozco, pero mínimamente tenemos que manejar los gestores. Uno busca información y dice, ¿dónde estaba? Y hay varias aplicaciones en línea, todos son en línea, y lo sube en línea y solo con su cuenta tiene acceso. Incluso luego puede estar investigando, así como para investigación también es muy bueno el Zotero, bueno, y puede estar anotando el Evernote, que va haciendo investigación de campo con Evernote. Entonces, esos paquetes estaba pensando en hacer un curso de redacción, no sé, no lo hemos podido hacer, porque a veces a distancias es complejo, a veces es mejor, pero vamos a hacer el planteamiento, a pesar de que hay videos en YouTube, pero voy a sugerir, diremos, de los cuales yo también he aprendido. Tuve que ver video tutoriales, ¿no? De los que yo he accedido, eso lo puedo compartir. Voy a habilitar en el curso voy a habilitar tanto la grabación de este curso, así como el formato, la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan descargarse de forma ¿no? gratuita y tengan acceso, ¿no? Y como habíamos quedado, se supone que tenemos que terminar con nuestro texto guía, entregarlo, no sé, ya tenemos 10 días más, de hecho que se ha alargado 10 días más. De hecho, algunos han estado avanzando en 10 días, yo creo que es posible, pero como decía ingeniero Argandoña, no tengamos el tiempo, sino podemos estar trabajando en el primer capítulo, segundo, y terminar, y además nos sirve de evaluación, ¿no? Simplemente eso, ingeniero Argandoña. No sé si hay alguna pregunta más para terminar. Sí, una vez más voy a molestarles, ¿no? Un favor, lo que indicó la licenciada Ruth, ¿no? Sobre ejemplos de cómo plantear estas actividades, ¿no? En función a los niveles de aprendizaje, ¿no? Fue interesante cómo explicó mediante su texto guía. Sería bueno también, no sé si nos puede dar tal vez más ejemplos para nosotros no estar tratando de descubrir, digamos, lo que ya está, sino ya directamente ir viendo cómo lo realizaron para ir escribiendo nuestros textos o textos guías que estamos empezando a elaborar, ¿no? Gracias. Listen, no sé si podemos esto hacer, bueno, solamente una idea. Habíamos quedado, el ingeniero había sugerido, no sé si está ingeniero Navia en sala, pero había sugerido de que, bueno, al final la licenciada Ruth, el licenciado Hugo son del área de pedagogía, sí nos pueden apoyar. Mira, al menos yo he planteado algunas actividades y realmente me ha ayudado. Solo hemos tenido 2 reuniones y se me ha iluminado y he hecho como unos
10 actividades, ¿no? Y ella me da unos 2, 3, yo le hice algunas más. Entonces, de verdad que necesitamos apoyo pedagógico. Y nos podemos hacer algo así, ¿no? Sesiones de si tengo esto, ¿cómo hago? Entonces nos puede apoyar. No sé si está de acuerdo, Licen. Justamente eso le iba a decir, ingeniero Argandoña, el tema de proporcionar actividades, en realidad no hay una receta. No hay una receta de cómo hacer la didáctica, no hay una receta de eso, pero sí hay sugerencias. Y para eso está el apoyo, ¿no? Se puede trabajar de manera personalizada. Usted plantea ciertas actividades, sobre esa base se puede trabajar con cualquier docente, con el docente que requiera para su texto guía, que justamente yo me había comprometido en trabajar con los docentes aparte para poder ayudarles o contribuir por lo menos en esa parte de su texto guía, ¿no? Eso sería. Hola. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien... Licen. Ok. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Han cambiado de actor, hay otra persona que está delante. A ver, lo siguiente, yo estoy un poco confundido. Porque, bueno, no sé si les pasará a todos, pero mientras estaban exponiendo, uno recién se pone a pensar lo que ustedes están proponiendo como o es un libro, o es creo que ahorita le cambiaron, bueno, no es que le cambiaron, tiene un nombre, ¿no? Ya no es texto guía, sino guía didáctica, ¿no? No, se llama solo texto guía, o sea, yo me atrevería incluso a un texto guía, llamarlo texto didactizado, ¿no? Porque es para el estudiante, pero su título sigue siendo texto guía nomás. Ya. Ahora, considerando ese aspecto, si ustedes ven lo que ustedes, bueno, no sé, el licenciado Humberto, usted, o están guiando en esta parte, nosotros ya teníamos un modelo en el cual habíamos trabajado más antes. Y yo entiendo que ahora ustedes lo están tratando de cambiar porque precisamente muchos de los estudiantes no tienen el acceso al Internet y están traspasando todas las actividades que nosotros en algún momento hacemos en la plataforma, porque consideramos actividades que justo yo estoy trabajando con lo que es mi plan de clases para hacer mis videos educativos. Y obviamente debemos considerar actividades de aprendizaje, consideramos qué recursos necesitamos, actividades de evaluación, criterios de evaluación, que eso cada uno de los docentes lo está haciendo. Y lo que yo estoy considerando que ustedes nos están indicando es que pasemos todo lo que hemos hecho en la plataforma y lo pasemos en este texto guía. Sí, yo me siento confundido, sinceramente, y yo creo que una primera parte lo veo incluso volver a copiar todo lo que tenemos en nuestro proyecto formativo. ¿Por qué? Porque el texto guía específicamente habla de un prólogo, que así debería ser, y cada uno de los módulos o temas que definíamos, hablamos sobre los puntos específicos y para cada una de ellas hablamos de algunas actividades, ya no exámenes o evaluaciones, como usted lo dice, actividades que en algún momento, si los vamos a colocar como un documento digital, tendrían que estar entrelazados en algún caso vea este video en YouTube, por ejemplo, y un enlace a YouTube, si es que es digital, mucho mejor puede entrar directamente a ese enlace. De ese tipo de actividades tenemos que hacer. Vea el video y posteriormente responda, compare, haga un cuadro, un mapa conceptual. Esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, yo creo... Esa es la idea de las actividades. Por favor, espérenme un ratito. Sí, yo le entiendo. Me gustaría, por favor, se pongan de acuerdo en lo que están haciendo con el licenciado Humberto, el licenciado Hugo Mamani, usted, porque le digo, nos están haciendo hacer un doble trabajo. O hacemos todo en el texto guía, que ustedes dicen texto guía didáctico, y nos olvidamos de la plataforma, o nos metemos a la plataforma y usamos este texto para que lean y se apoyen con la plataforma. Solamente eso, yo no sé, me gustaría, yo he ido leyendo también estos días y yo creo que es necesario que nos ayuden en eso, porque si no nos están dando doble trabajo a nosotros y más allá de que estemos en cuarentena, también tenemos otras actividades en dictar clases a los estudiantes, etcétera, ¿no?
Dicen, Humberto, tal vez podría responder, bueno, el texto guía en realidad está basado en el formulario de evaluación. A ver, dicen, sí. Humberto, quizá usted responda. A ver, licenciado Eduardo, no es doble trabajo, sí, podríamos llamarlo así, es decir, puede haber una decisión política de no presentar el texto guía, ¿no? Y listo, que sea partido como siempre esto. Pero más bien, lo que usted hace en la plataforma hay que escribirlo, pues, ¿no? Hay que escribirlo, hay que planificarlo y está orientado a tener un texto, ¿no? Es decir, también, hasta ahora, y las normas dicen, es selectivo, no es requisito el texto guía. Planifica sus actividades a medida que va a sus clases, improvisa muchas veces el docente. Imagínense si el docente planificara todo, sus 4 meses, en una guía didáctica, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Incluso puedes ver este video, editar este video, incluso decía la teoría en relación al texto guía, tiene que ser hipermedio, es decir, ahí tienen que estar los links de dónde tiene que entrar, qué actividad tiene que hacer, y todo es en la nube, obviamente, además de apoyado en la plataforma. Pero sería bueno que esa decisión, incluso tal vez hay la probabilidad de ver cómo vamos a continuar ahora en el nuevo enfoque. O sea, eso también estamos, por eso que se ha incluido la parte de la guía, es decir, tal vez se repite información, todo está en el texto, en el proyecto formativo, pero es un documento que va a guiar al estudiante, ese es el concepto de un texto guía, ¿no? Entonces, con eso, nosotros la parte de consejo, la parte de decisiones, no estamos simplemente guiando de poder sugerir un texto guía que está normado, pero además tenga actividades. Las actividades que lo haces en tu clase, que esté escrito, nada más. Si no lo quieres escribir, es otra cosa, ¿no? Porque al final, eso no está. Las actividades no dice específicamente, justamente lo puedo compartir ahorita, no está en la norma, ¿no? Las actividades. Es la diferencia. Lo demás es cuestión de copiar y pegar porque está en el proyecto formativo. La única diferencia son las actividades, que de igual manera va a estar en la plataforma. La única forma del problema es redactar. Eso es lo que es el problema. Hay que redactar y decir, ¿no? Se elabora pues, tal vez ese es el problema, porque justo está la parte académica. Solo eso vas a responder. Sí, para retirarme, no estoy por si acaso indicando que no quiero presentar mi documento, más aún los docentes que son a tiempo, bueno, titulares, están obligados a hacerlo, ¿no? Pero lo único que yo les digo, me parece súper bien lo que se está haciendo, los felicito, porque también eso nos va a tratar de normar para todos, pero no olvidemos que sí o sí tenemos que, el texto, por eso es texto guía, no es un libro. Si ustedes revisan los libros de sus hijos en primaria o en secundaria, ellos tienen un libro y tienen todas las actividades. Pero no es un libro, es un texto guía que te dice qué es lo que tienes que hacer y qué podrías leer y qué podrías hacer. Para eso utiliza enlaces digamos, a YouTube, enlaces a documentos digitales externos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de las actividades yo creo que sí tiene que estar, como usted dice, relacione o haga un cuadro comparativo considerando este video. Sí se puede llenar eso, ya, pero... Exacto. Eso era básicamente, se puede hacer, no solo, el ejemplo que hemos mostrado, ¿verdad? Ha sido más de tipo actividad en clase. Tiene que ser ahora las actividades contextualizadas de tal manera que sea a ese tipo de actividades virtuales. Y hay que escribirlo, nada más, porque eso igual lo van a hacer en Esa es como actividad que tenga que hacer. Solamente eso, gracias. Dice, un poquito para completar, ya que es para lo que está en sala. Efectivamente, como usted dice, eso está en el reglamento, régimen docente, efectivamente, más allá que cumplamos o no, pero debemos fortalecer efectivamente nuestra área para procesos de acreditación, como tal, es un insumo, digamos, para que se fortalezca el área como tal. Pero más allá de eso, efectivamente, la Lice Ruth toca muy poquito y es muy importante también que todos los docentes vayamos pensando, tal vez se dio un formato, ¿verdad? Ese trabajo, pero complementar otros aspectos, si ven necesario otros docentes completar otros aspectos, bienvenido, efectivamente. Esto que no sea camisa de fuerza también, y no lo entiendan así, ¿verdad?
Entonces va a ser, como es guía, como decía Eduardo, entonces se puede completar. Otra cosa, por ejemplo, las alianzas estratégicas que se vienen trabajando hace varios años atrás, que no podemos encuadrar todavía nosotros en ciertas asignaturas, ya ir priorizando, por ejemplo, qué alianza estratégica se va a considerar. Y eso debe ser conocimiento del docente, del estudiante también. Yo como estudiante del área de la carrera de ingeniería civil debo saber con qué instituciones debo tener mis alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para hacer mi práctica laboral, mi práctica de asignatura, mi práctica de preprofesional. Debo conocer como estudiante y eso debe estar marcado prácticamente mencionado en el texto guía como tal, ¿no? Entonces, eso solamente como referencia porque a veces porque el estudiante tal como tal, desde el primer semestre hasta el 10º semestre, debe estar encaminado y a través de estos de texto guía, ¿no? Sobre todo, importante las alianzas estratégicas para que se practique sobre todo la práctica. Ok, muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta más puntual. Yo lo veo como respuesta el tema de que por qué vamos a enfatizar mucho el tema de actividades de aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje que desarrollábamos en aula van a tener que ser transferidas de un modo u otro a otro punto. Entonces, ¿dónde van a ir estas actividades? Van a irse a las actividades de aprendizaje que se tienen que plasmar en el texto guía, que se tiene que plasmar en la plataforma virtual y se tiene que mencionar también en el proyecto formativo. Tiene que tener la correlación estas tres planificaciones microcurriculares en realidad, ¿no? Ok. Sí, muchas gracias. Lo que más bien nos ha hecho dar a entender es que si hay algunas asignaturas donde casi la mayoría de las actividades es en la plataforma, en la nube, en internet, hay que colocarlo, ¿no? Es justamente eso, actividad número 1, entrar a la plataforma y hacer este crucigrama que está en la nube, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Parece que es un poco confundido, que hemos dado ejemplos que eran actividades en clases presenciales. Ahora, más bien hay que ir pensando actividades donde, si volvemos de alguna forma presencial, en el aula, digamos, ¿sabe qué? Hagan esta actividad y me envían por la plataforma y lo suben, ¿no? Llenan a tal lugar, algo así. Bueno, para terminar, no sé si alguna pregunta más, si no daríamos por concluido este curso. Estamos 1 hora y 48 minutos ya en el curso, ¿no? ¿Alguien más? Creo que no hay. No hay nadie más que pregunte. Vamos a dar por concluido este curso. Muchas gracias por su participación. Se ha grabado las presentaciones, va a estar disponible para que podamos ver también y va a estar en la plataforma del CETIC. Muchas gracias. Dicen, si tiene para despedirse, Lucen Zud. Bueno, muchas gracias por participar, por favor participemos. No se siente, yo creo que ante la experiencia no es tan agradable hacer monólogos. Traten de hacer clases activas. Eso sí. Bueno, que les vaya bien, les deseo una bendición grande y que pase pronto esta pandemia, ¿no? Ok, muchas gracias. Damos por concluido entonces el curso. Muchas gracias por su participación. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.